Feliz sábado. Vamos a repetir ese feliz sábado. ¡Feliz sábado! Esa es la actitud de que debemos tener los cristianos, los adventistas del séptimo día. Tenemos que estar gozosos, alegres. ¿Qué día es hoy? Sábado, día del Señor. Por lo tanto, todos nosotros debemos estar ¿cómo? Contentos, alegres, gozosos, porque es el día del Señor. Un día como hoy, estamos todos reunidos como hermanos, alegres, gozosos. Tenemos que estar así. Y salir de aquí tenemos que ser mucho más alegres y gozosos porque hemos escuchado palabra de vida para vida eterna. Para los que no me conocen, mi nombre es Levi Flores. Soy primo hermano del pastor David y pastor Abraham. A pesar que soy primo de ellos, tengo poco tiempo en la iglesia. Tengo poco tiempo, pero Dios me ha utilizado de una manera, digamos, poderosa para este evangelio. Me gusta lo que hago, lo hago con gozo, lo hago con alegría. Vengo de la iglesia 24 de julio. Antes de llegar a la iglesia 24 de julio, estaba en la iglesia La Libertad. Ahí fue donde empecé yo, en el año 2010-2011. Me bauticé. Ese mismo año me nombraron director de diácono, director de ministerios personales, 10 grupos pequeños en ese año. Fueron 27 bautismos que hubo en un grupo. Este servidor tuvo el privilegio de predicar. Y de ahí Dios me ha llamado para la tarea, para trabajar en su obra. Luego en 24, director de actividades laicas, de escuela sabática, y he predicado el evangelio, lo que Dios me ha encomendado y lo que me gusta hacer. Pero después que yo conseguí trabajo, soy técnico en radiología en la Cruz Roja, también trabajo en la clínica Sucre. Tengo 2 trabajos, pero el trabajo me absorbía para hacer la obra de Dios. Y le confieso, hermano, cuando uno está ocupado en los quehaceres, ¿verdad? Estamos ocupados en los quehaceres, no damos el 100%. Y le cuento, hermano, he renunciado a un trabajo. 5 años en la Cruz Roja renuncié para la obra de Dios. Yo le oraba todos los días a Dios: Señor, te pido que este servidor vaya a donde tú quieras que yo vaya. Y el Señor me ha llamado para ser obrero bíblico y voy a trabajar para la honra y la gloria de Él. Me gusta lo que hago, Dios sabe que es así. En este momento yo quisiera que todos los que estamos aquí estuvieran dentro de mi corazón y sintieran el gozo que siento cuando voy a predicar el evangelio, cuando salgo a dar un estudio bíblico, cuando voy a visitar. Me gusta hacer eso. Y por lo tanto tuve que renunciar a un trabajo para venir a hacer la obra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo buen Dios, que tu morada se encuentra en lo más alto y sublime de los cielos. Para ti sea la honra y la gloria. En este momento, Padre, voy a abrir tu santa palabra. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo me utilice como instrumento vivo. Que las palabras que salgan de mi boca, Padre, sean palabras de vida para vida eterna. Ayúdame, Espíritu Santo, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a abrir la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Tenemos, antes de leer esta historia, le haré una pregunta. ¿Por qué hoy estás en la iglesia? ¿Por qué hoy estás en la iglesia? Necesito respuesta, una pregunta sencilla. El día del Señor, muy bien. Venimos a adorar porque Dios te llamó. Vamos a compartir, hermano. La pregunta es: ¿por qué hoy estás aquí en la iglesia? Porque el Señor te trajo. Muy bien. Por compartir con los hermanos, por nuestra necesidad. Por aquí, ¿qué me pueden decir por aquí? Venimos a alabar al Señor, venimos a adorar en espíritu y en verdad, o el alimento espiritual. Hermano, ¿eso le trae alegría? ¿Eso le trae alegría?
Amén, claro que sí. Ahora, ¿por qué estas bancas le faltan, hermanos, amigos? Si eso no trae alegría, me trae paz y me siento bien en la iglesia, ¿por qué aquí faltan hermanos? Están recolectando. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia que debe ser una iglesia de 2, de 3 pisos. Una iglesia que estemos apretaditos, que debe estar llena, porque es la iglesia de Dios. Si me hicieran la pregunta a usted, a mí, yo contestaría de esta manera: porque quiero ir al cielo. Quiero ir al cielo, hermano. Pero para poder ir al cielo, ¿qué debemos hacer? No me vayan a contestar. Todos sabemos qué debemos hacer. Primera cosa, debemos vivir en espíritu y en verdad con Cristo Jesús. Ahora, muchas iglesias adventistas están pasando por un problema crítico, por un problema horrible. Pero ¿quién está detrás de esto? El enemigo está detrás de esto para que tú y yo no vengamos a la iglesia, para que nos desanimemos. Si todo lo que dijimos es verdad, venimos a adorar, a alabar, a glorificar el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia debe estar siempre llena, repleta, la iglesia de Dios. Y tú vas a muchas iglesias, hermanos adventistas, siempre un grupito, la mayoría siempre hay un grupito, pero detrás de todo esto está el enemigo. Por eso yo le invito, hermano, que nos preparemos hoy espiritualmente para que salgamos a predicar el evangelio, para que salgamos a buscar a aquellas almas que se están perdiendo en este mundo pecaminoso. Tú y yo tenemos la tarea de ir a buscar esas almas que se están perdiendo. En el capítulo 12 hay una historia que muchos conocemos. Esta historia se la voy a leer, pero en una forma de parábola. Voy a contar la historia, pero la voy a relatar en una parábola para llevarla al presente, a lo que estamos viviendo, lo que está viviendo la iglesia hoy en día. Y dice así, en el capítulo 12, versículo 1, dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarle. Vamos a poner un ejemplo que el versículo dijera así: en este mismo tiempo, Satanás está como león rugiente buscando a los adventistas del séptimo día para hacerles daño, para desanimarte, para que tú no vengas a la iglesia. Ahora, Herodes representa ¿a quién? Vamos a la historia, llevarla a ahorita lo que estamos viviendo. ¿A quién representaría? A Satanás. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Quiere perseguir la iglesia. Ahora, ¿por qué Herodes no se preocupaba por su pueblo? ¿Por qué se preocupaba más por lo que predicaban el evangelio? Fíjense que en la introducción, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. ¿Quién fue Jacobo? ¿Quién fue Pedro? Todos sabemos quién fue. Fíjense cómo Herodes se llenó de ira y fue a atacar la iglesia. Hoy en día el enemigo está como león rugiente y está atacando la iglesia adventista del séptimo día. Tú sales de aquí a otra denominación, no voy a hablar de religiones, a otra iglesia, usted la va a ver como llena. ¿Por qué? Porque en otras iglesias permiten libertinaje y ahí se permite todo, pero aquí en la iglesia Dios es un Dios de orden y muchas cosas Dios no permiten, pero en otras iglesias sí la permiten. Por eso que el enemigo está preocupado por ti y preocupado por mí. ¿Cuál es la tarea del enemigo? De depositarte en tu corazón angustia, de depositarte en tu corazón temor, de desanimarte, de que tú mires a tu lado y veas a tu hermano que no te saludó, que fuiste para allá y no me miraron. Y eso el enemigo está haciendo para que tú no vengas a la iglesia, para que tú te desanimes. Pero saben, hermano, que Dios tiene un propósito para la iglesia. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:17? Muchos conocemos el versículo. Vamos a resaltar algo ahí muy importante. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la mujer? ¿Y quién representa a la mujer? Todos nosotros representamos a esa mujer. Ahora, fíjense algo importante aquí. Entonces Satanás se llenó de ira contra la iglesia, contra los adventistas del séptimo día. El enemigo no se preocupa por aquella, se preocupa por ti y se preocupa por mí. ¿Con qué? Con la finalidad de que tú te desanimes y siga diciendo la palabra de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nómbreme una iglesia que cumplan estos requisitos. La iglesia adventista del séptimo día. O sea, que el enemigo no se preocupa por la demás iglesia, se preocupa por esta. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Cristo Jesús, porque guardamos los mandamientos de Cristo Jesús. Por eso que el enemigo está como león rugiente y él va a hacer todo lo posible para sacarte de la iglesia. Pero déjeme decirte, hermano, si tú vives en espíritu y en verdad con Cristo Jesús, haces su voluntad, venga lo que venga, tú vas a permanecer firme y adelante. Amén. Vamos otra vez al libro de Hechos, en el capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarle. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, Dios permite que pasen cosas que a veces no comprendemos. Más abajo le voy a explicar por qué Dios permitió que Jacobo muriera. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, se celebraba la Pascua en aquel entonces. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel. Ahora, ¿quién agarró a quién? ¿Quién agarró a quién? Herodes agarró a quién? A Pedro. Fíjense que lo agarró y lo sacó de donde estaban reunidos. Vino y mató a Jacobo. Agarró a Pedro y lo encerró ¿a dónde? En la cárcel. O sea, simbólicamente la cárcel representa el mundo. O sea, ¿cuál es la tarea de Satanás? Satanás te quiere sacar de la iglesia para llevarte ¿a dónde? Al mundo. Ay, hermano, después que el enemigo logre eso, muchas cosas terribles van a pasar. Siguen diciendo la palabra de Dios. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Vamos a usar matemática aquí. 4 grupos de 4 soldados, ¿cuántos soldados son? 4 por 4, 16 soldados cuidando a Pedro. Pero había un soldado que es el manda más, que representa a Satanás, que es aquí en este caso a Herodes. O sea que habían 17 soldados cuidando ¿a quién? A Pedro. ¿Cómo se escapa? Ahora, simbólicamente, ¿ustedes quieren saber qué representa a esos soldados? Vamos a la Biblia. Vamos a ubicar el libro de Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5:19. Un hermano que cuente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿el enemigo sabe eso? Si lo sabe. ¿Cuántos pecados contamos? 17. Ahora, fíjense algo. En la Biblia hay más pecados, pero estoy contando esta historia para que podamos entender el mensaje. Ahora, el enemigo te quiere sacar de la iglesia, llevarte al mundo que representa la cárcel y custodiaste con esos 17 soldados. ¿Qué vamos a hacer en el mundo? ¿Qué vamos a practicar en el mundo? ¿Esos pecados, sí o no? Claro, es la tarea de Satanás. ¿Para qué? Para que tú y yo perdamos la vida eterna.
Es la tarea del enemigo. Él va a hacer ver en tu hermano que es un tropiezo para ti. Él va a hacer en ti, va a colocar en ti temor. Él va a colocar en tu mente maldad. Pero si nosotros no vamos a la Biblia, leemos la Biblia, oramos, nos consagramos todos los días de nuestras vidas, hermano, no habrá obstáculo que no podamos vencer en el nombre de Jesús. Fíjense que hay algo importante. Aquí estás tú. Aquí está el pecado y aquí está Cristo Jesús esperándote con los brazos abiertos para derramar bendiciones. Pero ¿qué es lo que te impide llegar a Cristo Jesús? El obstáculo. Ahora, ese obstáculo se llama pecado. Nosotros mismos practicamos pecado y por eso que practicamos nosotros mismos nos impedimos llegar a Cristo Jesús. El obstáculo, ese limitante te impide llegar a Cristo Jesús. Para poder llegar a Cristo Jesús, tú tienes que quitar ese obstáculo, ese limitante que tú colocas en el camino. Y el enemigo se aprovecha para que ese obstáculo sea poderoso para que tú no llegues a Cristo Jesús. Pero para poder llegar a Cristo Jesús tenemos que hacer, ¿qué es lo que debemos hacer, hermano? Debemos orar, amarnos unos a otros. Debemos amarnos, querernos. Fíjense que Pedro estaba metido en un problema. Pedro estaba preso, estaba en la cárcel, lo iban a matar. Pero la iglesia hacía algo que a nosotros nos cuesta hacer. Lamentablemente a nosotros nos cuesta hacer esto. Cuando un hermano tiene un problema o cayó en un pecado, en vez de estar la iglesia unida, está desunida. ¿Qué hacemos? Sacamos el dedo acusador señalando al hermano, eso le pasó por esto, por esto, por esto. Pero Pedro estaba metido en un problema. Ninguno señaló a Pedro. Todos estaban unidos orando a Dios para que Dios se manifestara de una manera poderosa y pudiera romper las cadenas. Si aquí un hermano, una hermana está pasando por un momento difícil, hermano, iglesia, oremos por ese hermano. No nos desanimemos, no lo apartemos de nuestra vida, de nuestro lado. Porque Jesucristo te acepta tal como tú eres. Jesucristo está esperando con los brazos abiertos. Aunque hay limitantes que colocamos, Jesucristo te ama. Él espera que tú dejes esos obstáculos, ese pecado, para abrazarte y darte la bendición que tiene preparada. Pero hermano, el ser humano es de corazón duro y no dejamos que el Espíritu Santo actúe. No sabemos, es la bendición que Jesucristo nos dejó cuando Él fue al cielo. Nos dejó su Espíritu Santo, a su Consolador. El Espíritu Santo seca tus lágrimas en tus momentos de dolor. El Espíritu Santo es el que te consuela. El Espíritu Santo es el que te guía hasta la eternidad, hasta la vida eterna. El Espíritu Santo es el que te dice, aquí estoy yo. Pero a veces nosotros rechazamos al Espíritu Santo con nuestros malos pensamientos, actos y hechos. Pero Cristo Jesús está dispuesto a ayudarte. Así que la iglesia estaba reunida orando a Dios por Pedro. Así debemos estar nosotros hermanos. ¿Cómo? Unido, orando. ¿Qué pasó en el Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Hechos 1:13 al 14? Que todos perseveraban unánime orando con las mujeres, los niños, todos perseveraban orando. La iglesia, para que persevere, debe estar como unida. Cuando Jesucristo venga en las nubes de los cielos, va a buscar una iglesia unida, una iglesia que abunde el amor de Cristo, que venga a buscar a Cristo a sí mismo, como Él lo dijo. Jesucristo viene a buscarse a sí mismo. O sea que cuando salgamos de aquí, que las personas del mundo vean a Cristo Jesús reflejado en ti. Sigue diciendo la historia, sigue la historia en Hechos 12. Hechos 12, sigue la historia. Y sigue diciendo, y cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esas dos cadenas representan cuando venimos a la iglesia, escuchen esto, cuando venimos a la iglesia con pecados ocultos. Cuando venimos a la iglesia con pecados ocultos, podemos hacer muchas cosas y aparentar que estamos bien, pero por dentro tenemos pecado oculto. Solamente ese pecado que está dentro de tu corazón, que solamente tú lo sabes y Dios, Él te quiere limpiar.
de ese pecado. A veces nosotros oramos, hermano, y no vemos resultado. En la antigüedad, muchas personas llegaban a Cristo Jesús y eran sanadas desde aquella misma hora. Eran levantadas de aquella misma hora. Había milagros de aquella misma hora. Ahora, ¿será que Dios no tiene poder para hacer un milagro esta misma hora en tu vida? Claro que tiene poder. Pero mira, vamos a mirarnos en el espejo espiritual. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy yo con Dios? Para que Dios pueda obrar poderosamente en tu vida. Tiene que ver en tu espejo espiritual cómo está mi relación con Dios. ¿Será que amo a mi prójimo, amo a mis hijos? ¿Cómo estoy yo con el vecino? Para que podamos recibir esa bendición, ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Cómo estoy yo con Dios? Hermano, y déjeme decirlo, y lo digo con autoridad. Si nosotros estamos bien con Dios y tú le oras a Dios, de esta misma hora Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Cuando lo estaba preparando, le pedí a Dios que me ayudara a vivir una vida en obediencia en espíritu y en verdad. Porque de verdad, hermano, le quiero decir con todo mi corazón que yo quiero ir al cielo, pero no quiero ir solo. Quiero ir con todos ustedes, que nos veamos en las mansiones celestiales. Así que cualquier pecado que tengamos oculto, hoy es el momento que desechemos ese pecado, que quitemos ese limitante, que quitemos ese obstáculo con el poder del Espíritu Santo y vayamos a Cristo Jesús para que nos acobije y nos dé la bendición que tiene preparada. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor. Ahora, ¿por qué se presenta el ángel del Señor en la cárcel? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. Ahora, cuando un hermano o una hermana tenga un problema, la iglesia va a orar unánime. ¿Qué va a pasar con ese hermano o con esa hermana? ¿Qué se va a presentar? El ángel del Señor se va a presentar en la vida de ese hermano o de esa hermana, la va a hacer recapacitar y va a ir otra vez nuevamente en los caminos de Dios. O sea, se va a apartar de las cosas malas que hizo. Pero mientras que nosotros juzguemos, critiquemos, ese hermano va a estar encerrado en la cárcel y custodiado con esos 17 soldados. Pero esa es la tarea del enemigo, pero Dios tiene un propósito ejemplar para tu vida. Por ejemplo, como yo lo que quería explicar de Jacobo. Jacobo murió. Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para que podamos reflexionar. Pedro estuvo en la cárcel. ¿Qué hizo la iglesia? Se unió. Estaba yo en un velorio. Y me dice un hermano, mira, te toca predicar en el velorio. Habían perdido unos hermanos de la iglesia, habían perdido a su hijo de leucemia, había muerto de leucemia. Y yo iba en el camino pensando, ¿qué le voy a hablar yo a la familia del amor de Dios si van perdiendo un hijo? Era una tarea difícil para mí, de ir a predicar, de darle palabra de vida a aquellas personas que acaban de perder un hijo. ¿Cómo yo voy a llegar a una familia diciendo Dios te ama si acaban de perder un hijo? Lo que me podrían decir a esto, ¿cómo Dios me va a amar si permitió que mi hijo muriera? Y yo iba pensando en el camino, iba pensando hasta que llegué, hice una pregunta a toda la familia, había mucha familia, mucha gente había. Y yo le dije, ¿qué tiempo tiene que no se reúne la familia? Y me salió el papá, el abuelo de todo, me salió mucho tiempo ha pasado que no se reúnen así. El papá me dijo estas palabras, el papá de todo me dijo estas palabras. Tuvo que pasar esto lo que pasó para que la familia estuviera unida. Porque aquí hay muchos problemas. Y ahí donde el Espíritu Santo me puso en mi mente y en mi corazón palabras. Y ahí fue cuando empecé a predicar. Dios tiene un propósito para la familia. Le dije, un propósito. Si Dios permitió es por un propósito. La familia unida y empecé a predicar la palabra. Cuando termino de predicar la palabra, vi a toda la familia abrazándose. Donde estaba el problema, ese problema desapareció. Y ahora muchas de esas familias han ido a los pies de Cristo Jesús. Un propósito Dios tiene para la iglesia. Sigue diciendo la palabra de Dios. He aquí un ángel. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció la cárcel. O sea que literalmente había oscuridad en la cárcel. Cuando nosotros estamos en el mundo,
Cuando el enemigo te lleva al mundo y te encierra en la cárcel, ¿vas a vivir en oscuridad o vas a vivir en luz? En oscuridad. La cárcel había oscuridad, pero el ángel de Dios se presentó y una luz resplandeció la cárcel. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate pronto. Ahora, esta hora, Dios, Jesucristo, a través del Espíritu Santo te está diciendo: levántate pronto y lee la Biblia, predica el Evangelio, amémonos unos a otros. O sea, Dios te está diciendo ahora que hagamos su santa y divina voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y predicar el Evangelio. Rescatemos almas que se están perdiendo en este mundo. Hermanos, fíjense algo importante que también he pasado mucha experiencia. Muchos indigentes en el mundo son agradecidos. Cuando tú le das algo a una esa persona y la ayuda, ellos te dicen gracias, Dios te bendiga. La mayoría dicen Dios te bendiga. Y nosotros no le decimos Dios te bendiga. Cuando vemos un indigente, le sacamos el cuerpo porque pensamos que nos van a robar. Hermanos, si nosotros somos cristianos, debemos ir, porque el ángel de Jehová nos va a cuidar, nos va a proteger, y debemos ayudar a aquellas personas a rescatarla de ese mundo de miseria que está viviendo. Así que el ángel de Dios se presentó y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así. Prepárate, envuélvete en tu manto. ¿Y qué dijo? Sígueme. ¿Cuántos predicadores han pasado por aquí? Muchos predicadores. La palabra va a un solo objetivo. ¿Va a dónde? La misma palabra es Cristo Jesús. Pero cuando el predicador te dice levántate pronto y sígueme, ahora no me vayan, solamente analicen y reflexionemos. Cuando la palabra te dice sígueme, ¿será que tú estás siguiendo a Cristo Jesús en verdad? No me vayan a contestar. Cuando el ángel de Dios dice sígueme, ¿lo estamos siguiendo de verdad? ¿Por qué Pedro se levantó y escuchó la voz del ángel de Dios y le dijo sígueme? ¿Y por qué Pedro siguió al ángel? Porque Pedro reconoció la voz de Dios, ¿sí o no? Reconoció la voz de Dios. ¿Será que tú estás reconociendo la voz de Dios esta hora? Que te está haciendo el llamado para que tú lo sigas, para que tú te consagres cada día más, para que tú leas la Biblia cada día más, para que salga a predicar este evangelio, a rescatar almas que se están perdiendo. El llamado Dios te lo está haciendo a través del ángel de Jehová. Te está haciendo, dice, ven y sígueme. Cuando tú sigues a Dios, esto es lo que va a suceder en tu vida. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esa puerta de hierro grande es cuando hay un problema grandísimo en tu vida que tú solo no puedes con ese problema. Pero para que ese problema sea parte de tu vida, tienes que seguir la voz de Jehová, tienes que seguir la voz de Cristo, porque Cristo está contigo, y si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Nadie. No habrá puertas de hierro que no se van a abrir, no van a haber obstáculos que no se van a quitar del camino. Dios te quiere dar la fortaleza que tú necesitas para salir victorioso de cualquier problema. Si tú sigues a Cristo Jesús, es Cristo Jesús el que va a luchar por ti. Tú tienes que seguirlo. En el nombre de Jesús tú tienes que seguirlo. Es el que va a luchar por ti. No habrá puerta, obstáculo, no habrá nada que te impida hacer la voluntad de Dios. Pero cuando le damos cavidad al enemigo, ahí sí vamos a estar en problemas. Pero debemos que estar consagrados. Pedro siguió al ángel, no sabía lo que hacía el ángel. Cuando se encontraron con la puerta de hierro que daba con la ciudad, se abrió por sí sola. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Será que se quedó encerrado? Pedro salió victorioso. Cuando salió en la calle, el ángel se apartó. Pedro creía que era una visión, pero dijo, realmente comprendo
que el ángel de Jehová me ha liberado de la mano de Herodes. Ese Pedro salió victorioso. Tú puedes salir victorioso también, siguiendo la voz de Cristo Jesús. Y ese Cristo Jesús te dice esta hora: ven y sígueme, para que tú salgas victorioso de cualquier problema. Vamos a leer Isaías. Isaías 41. Isaías 41, 10. La palabra de Dios dice así: no temas. ¿Qué te dice Dios? Que no temas. Ahora, ¿quién es el que deposita temor en tu corazón? El enemigo. Dios te dice que no temamos. ¿Por qué Dios dice que no temamos? La respuesta está aquí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmaye. ¿Quién te dice que no desmayemos? ¿Desmayar a qué? Desmayar a la lectura de la Biblia, a desmayar a orar. A veces oramos y no vemos resultados, desmayamos. Y si desmayamos, perdemos la fe. Y si perdemos la fe, perdemos la esperanza. Y si perdemos la esperanza, se pierde toda nuestra vida. Y el enemigo va a actuar en tu vida y te va a sacar de la iglesia y te va a encerrar en esa cárcel. Y te va a custodiar con esos 17 soldados para que tú pierdas la vida eterna. Pero Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo, Jehová, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos los que estamos aquí queremos ser ayudados por Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo? Amén, hermano. Amén. En el año 1987, 3 de la tarde, un niño, solamente 6 años, jugaba con un carro que le regaló su padre. Contento este niño con el regalo que le había dado su padre. De pronto escuchó unos gritos, problemas, malas palabras. Escuchó en la casa de su abuela. Se levantó a ver qué es lo que sucedía. A lo que pasó era un problema entre hermanos. El papá del niño y su tío estaban peleando, discutiendo. Se discutieron tan duramente, pelearon duramente, que el tío agarró cuchillo con que estaban picando un pollo, agarró y le dio una puñalada certera que le cortó la vena aorta. El padre de este niño sangraba de la herida mortal que le había hecho su propio hermano. El niño 6 años no comprendía, porque era un niño 6 años, no comprendía lo que pasó. El niño se acercó a su padre, lo abrazó y gritaba: papi, no mueras. Murió su padre. Este niño quedó marcado para toda su vida. Empezó a crecer, su madre se prostituyó. Fue a la prostitución a ver que había quedado sola sin un esposo para mantener a 2 hijos que había dejado huérfanos. Pasa el tiempo, este niño empezó a crecer en las calles, en casa. Un día este niño llegó a la casa de una señora que lo crió, lo educó. Estudió hasta 3er año y de ahí consiguió un trabajo no bueno, un trabajo del mundo en una discoteca. Ahí empezó a conocer los vicios, licor, todo tipo de vicio en la discoteca, lo que te ofrece el mundo. Y de ahí este joven a la edad de 17 años empezó a tomar cada día más, 18 más y más y más. Este joven, todo lo que pasó, la muerte de su padre, lo que hizo su madre, vivió en la calle. Nadie quería ver de este niño. Era un niño rebelde, claro, no tenía un padre. Fíjense lo importante de tener a Dios en nuestra vida. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, vamos a ser unas personas rebeldes. Este niño ya joven, ya creciendo en los vicios, en el mundo, lo que te ofrece el mundo, se juntó con un primo. Y este primo empezó a consumir droga. Todo tipo de droga, consumió todo tipo de drogas.
Y la droga lo fue llevando más abajo, vendió toda su pertenencia, rebajó y pesaba 49 kilos. Un muchacho vigoroso, los vicios lo llevó al abismo. Un día pasó una cañada para comprar una botella de licor. Lo agarraron unos hombres, lo empujaron con una pared, le dieron una puñalada y lo tiraron de una cañada de 9 metros de altura. Cayó en una cañada, a los 3 días despertó en un hospital. Dios dándole oportunidad a este joven. Cuando estaba en el hospital, la mamá viendo, llorando, su único hijo varón, le prometió a su madre: madre, no bebo más, no consumo más droga. Al contrario, fue peor. En los vicios, en el alcohol, en las drogas, los amigos lo abandonaron, quedó solo en este mundo. Su refugio era las drogas y el licor. No tenía padre, una madre novio de él, viviendo en la calle. Dormía en la acera, empezó a revisar los containers, sacaba lo que sacaba, basura, comía en la calle, dormía en la calle. No tenía ropa, sucio, abandonado como cualquier persona del mundo. Un 31 de diciembre del año 2010, este muchacho con la botella de licor, la mamá no le hablaba, las hermanas, la familia, nadie le hablaba. Con la botella de licor dijo: cuando suene el cañonazo me levantaré, abrazaré a mi madre, abrazaré a mis hermanas, a su familia. Suena el cañonazo y cuando fue a abrazar, nadie lo abrazó, lo dejaron solo. Y en ese momento comprendió, dijo: estoy en un problema. No tengo el amor de mi padre, no tengo el amor de mi madre, no tengo el amor de mis hermanas, de mi familia, no tengo el amor de mis amigos. Estoy en un problema. Pero detrás de este problema había muchas personas que oraban a Dios. Y esas personas yo las voy a nombrar, porque este joven está agradecido con esas personas. El pastor David, el pastor Abraham, su mamá, su tía Judith, oraban por este joven. Cuando se fue para el fondo de su casa con la botella de licor, botó el licor en el patio de su casa, tiró la botella, hizo algo que nunca había hecho. Se arrodilló y clamó a Dios. Le dijo: Señor, estoy cansado de la vida que yo llevo, transfórmame, ayúdame, quiero ser otra persona, quiero servirte. De esa hora Dios escuchó su plegaria, su oración. Y de ese momento él sintió un cambio en su vida. Estaba en el frente de su casa y empezó a pensar: eso es lo que voy a hacer, voy a la iglesia, un trabajo, una esposa, un hijo, una familia. Eso es lo que voy a hacer. Yo parezco tonto, perdí mi vida, mi juventud en esas cosas. Y hoy en día ese joven, muchos saben quién es ese joven. Ese joven le está predicando esta hora. No llegué nada más hasta tercer año. Me consiguieron un trabajo en la Cruz Roja, uno de los mejores radiólogos de la Cruz Roja. Me consiguieron trabajo en la Clínica Sucre, uno de los mejores radiólogos de la Clínica Sucre. Mérito, los doctores asombrados, y nunca estudié radiología, hermano. Uno de los mejores radiólogos. Ahí Dios me ha utilizado de una manera poderosa, maravillosa. Estoy contento, alegre, estoy gozoso. En este momento quisiera que estuvieran dentro de mi corazón y sintiera el gozo que yo siento en este momento. Alabo a Dios, y la honra y la gloria será para Él. Y de ese día Dios me da un ministerio de predicar la palabra de Dios. Aunque tengo poco tiempo en la iglesia, hermano, lo hago con humildad. Lo hago para la honra y la gloria de Él. Tengo una esposa, un precioso hijo, un hogar que no tenía nada. Hace 4 años no tenía nada. Dios me dio en solamente 4 años casa, esposa, hijo y un precioso ministerio que es predicar su evangelio. Ahora yo digo esta hora, un hermano que nos acompaña aquí, que está pasando por momentos difíciles en su vida, en el matrimonio, que está pasando por un momento crítico con un vecino, con su hijo que está descarriado. Habrá un hermano aquí colocándose de pies. Deja tus problemas en las manos de Dios. Así como Dios liberó a Pedro de la cárcel, Dios te va a liberar a ti. Permite que el Espíritu Santo obre en tu vida, transforme tu vida, cambie tu vida.
No le cierres la puerta de tu corazón. Es el momento que tú tengas un encuentro personal con Cristo Jesús. Él quiere lavarte con su sangre preciosa. Te quiere dar la oportunidad de tu vida, que al salir de este lugar puedas salir de una manera distinta de pensar, puedas salir hinchido del poder del Espíritu Santo. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, puede hacer muchas cosas maravillosas. Así como Dios cambió mi vida, transformó mi vida y me dio esta oportunidad maravillosa, la comparto con ustedes. Habrá un hermano colocándose de pie que voy a orar por ese hermano. Cualquier problema que tú tengas, levántate en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios lo bendiga, Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga esta iglesia. Déjeme decirle algo, hermano. Sé que es duro, esta lucha es duro, porque estamos luchando con el enemigo. Pero recuerde que no estamos luchando solo. Tenemos a 3 personas maravillosas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si esas personas divinas están con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué problema tienes tú que no podías resolver? Deja eso en la mano de Cristo Jesús y verá cómo Dios, con el poder del Espíritu Santo, va a resolver todos tus problemas y vas a salir victorioso. Toda la iglesia debe estar como unidas, hermano. Yo quiero cantar esta preciosa alabanza que se titula Unidos en Verdad. Vamos a cantar todos unidos en verdad. Vamos a pensar en Dios, en los problemas, para que Dios limpie todo problema. Vamos a poner esa preciosa alabanza, Unidos en Verdad. Himno número 485. Unidos en verdad. Vamos a entregarle el corazón al Señor. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Custodian vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al lugar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad y por tu amor infinito. Te pido, Padre, que al salir de este lugar podamos salir de una manera distinta de pensar, que salgamos hinchidos del poder de tu Espíritu Santo y nosotros estemos siempre unidos en un solo sentir, en espíritu y en verdad. Que cualquier cosa que pase, Señor, estamos contigo. Tú nos darás la victoria, Padre. Bendice esta iglesia, a los hermanos, a los amigos que nos acompañan. Y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos consueles, que nos guíe y que nos lleve hasta la salvación, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias porque tú eres bueno con nosotros.
Y gracias, Señor, porque usaste a este siervo para traer palabra de vida para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.